Hace mucho tiempo, en tiempos remotos, antes de las épocas coloniales, la mujer se sentía reprimida, mejor dicho, era reprimida por el hombre. Muy poco las dejaban opinar en cosas que se creía solo el hombre podía hacer. Bueno, ni siquiera se les permitía estudiar, siendo una de las causas que muchas de las mujeres secretamente se unían para estudiar, pero no en escuelas. Estudiaban la magia negra y el esoterismo, las ciencias ocultas. Querían tener poder para que el hombre no las doblegara. Algunas aprendieron solo un poco de esto, lo necesario para curar algunas enfermedades, pero otras lograban desarrollar mucho poder con esa mala arte. Sin embargo, mientras más aprendían, se fueron haciendo malvadas, con un corazón sin sentimientos. Hacían cosas aberrantes, principalmente las que tenían marido o hijos varones se los comían. Fue como descubrieron que al comer sangre de bebés no envejecían. Al parecer, su sangre tenía algún poder para ellas. Al ofrecerles el alma a su amo Satanás por haber hecho un pacto con él, muchos niños empezaron a desaparecer, y lo peor era que no se daban cuenta cómo se los llevaban. La gente decía que por la noche escuchaban el canto de lechuzas, después se dormían sin sentir y en la mañana su hijo había desaparecido. Suponían que se convertían en búhos y con algún hechizo hacían que se durmieran para poder llevarse al bebé, sobre todo si éste aún no estaba bautizado. Hubo quien dijo haberlas visto convertidas en guajolote o en otros animales. Por eso sabían que aparecían como aves y se llevaban su presa volando. Otros dijeron que se transformaban en una serpiente y para hacerlo se quitaban las piernas y luego las escondían. Eran cosas que les causaba terror a quien las veía. Tal fue el caso de Melesio, un hombre de 30 años viudo. Su esposa había muerto de parto, dejándole a su hijo recién nacido. Este hombre era muy creyente de Dios, como la mayoría del pueblo. También era buen padre. Cada domingo se le veía con su hijo en misa. Era el herrero del pueblo. El negocio era propio y ahí mismo vivía con su hijo. Había acondicionado un espacio de manera que estuviera cerca de Eduardo, o Lalito, como él solía decirle. En una ocasión llegó una mujer. Cuando entró, Melesio se le quedó viendo un momento, pensando si era nueva en el pueblo, porque nunca la había visto. La mujer dijo llamarse Malvina y que iba para que le hiciera un mueble. Sintió algo raro cuando la saludó de mano. Fue como si hubiese recibido una leve descarga eléctrica. Luego que se pusieron de acuerdo, la dama se despidió, pero cuando estaba por salir, el bebé empezó a llorar. Al escuchar el llanto, se detuvo en seco, como si le hubiese caído un rayo. Volteó y le dijo a Melesio, que parecía tener hambre, y sin poder ocultar su emoción, le preguntó que si podía verlo. Melesio no se negó. ¿Cómo iba a desconfiar de una hermosa dama? Le preparó una mamila y la llevó a donde estaba su hijo. Al estar frente al niño, los ojos de ella brillaron, dibujando una maliciosa sonrisa que Melesio nunca notó. Antes de irse, miró para todas partes. Parecía inspeccionar el lugar, buscando por dónde podría entrar. Después, se despidió prometiendo volver pronto. Esa noche, Melesio escuchó el canto de una lechuza y su aleteo al pararse en la lámina de su techo. Luego pasos como de un enorme pájaro. Él recordó lo de las brujas y empezó a sentir miedo, más porque en eso se oyó una risa como de cuervo y anciana. Después arañaron el cristal de la ventana, produciendo un chillido escalofriante. Melesio
comenzó a sentir algo raro. Era un extraño sopor que hacía se le cerraran los ojos. Aunque quería permanecer despierto, no podía. Desesperado, tomó una barra de metal para defenderse, también una vela encendida. Puso una mano sobre ella para que el dolor de la quemadura no lo dejara dormir. Antes de que se quemara la quitaba y ponía la otra. Así no se lastimaba tanto y permanecía despierto. Aquel ente seguía emitiendo sonidos escalofriantes, tratando de entrar por Lalito. Así estuvo hasta que casi al amanecer escuchó que se iba volando. Entonces, sabiendo que ya no había peligro, se quedó profundamente dormido. Los días siguientes fue lo mismo. A eso de las 2 escuchaba el aleteo de un ave grande y enseguida su escalofriante canto como la risa de una bruja. Incluso la vio por la ventana. Era una lechuza enorme con rostro de anciana y sintió terror. Melesio ya tenía sus 2 manos quemadas por la flama de las velas. Solo así evitaba dormirse. Lalito, siempre que aparecía aquel engendro, despertaba y se ponía a llorar, como si presintiera el mal. Cansado y casi enfermo por no dormir bien, en la mañana fue a la iglesia y le contó al padre sus noches de terror. El cura le dijo que no podía hacer nada contra las brujas. Lo único que podía hacer era bautizar a su hijo y darle agua bendita para que regara en las entradas de su casa. Igual pusiera tijeras en forma de cruz. Según la gente, eso tenía mucho poder contra las brujas. Lo hizo. El padre bautizó a su hijo. Le dio bastante agua bendita. Melesio la roció en puertas y ventanas, por dentro y por fuera. También puso las tijeras. Esa noche escuchó el aleteo del ave llegar, pero un minuto después oyó un escalofriante grito y graznidos de cuervos alejarse. Increíblemente la protección había funcionado. Las noches siguientes no volvió a escuchar nada y pudo dormir tranquilo. Por la mañana, al estar trabajando, llegó la mujer que le había encargado el mueble. Melesio aún no lo terminaba. Las noches anteriores lo afectaron y estuvo indispuesto para trabajar. Malvina lo tomó como un pretexto para ir todos los días. Con el paso de los días, sus visitas se hicieron más frecuentes, demostrando interés por él, pero más por Lalito. Le cambiaba su pañal, lo bañaba y le daba de comer. Todo eso lo veía Melesio hasta que le dijo estar enamorada de él. Malvina se lo había ganado. Melesio también sentía algo por ella y sin sospechar nada, la aceptó como su pareja. Tiempo después se fue a vivir con él. Ella le había dicho que no tenía ningún compromiso. Vivía con sus hermanas en una comunidad no muy lejos de ahí. Al cabo de 2 semanas, el bebé empezó a llorar de nuevo por las noches y Melesio se quedaba dormido sin sentir, como si estuviera muy cansado, sin ganas de trabajar. Vio a su hijo demacrado, parecía estar enfermo. Cuando lo llevó al doctor, al revisarlo no le encontró nada. Le dijo que la leche estaba cayéndole mal, debía suspenderla por unos días y darle caldito de arroz con sal y azúcar. Así lo hizo, pero una noche que estaba profundamente dormido, el exasperante llanto de Lalito lo despertó. Pensando que lloraba de hambre, se incorporó. Estaba atolondrado. Definitivamente algo no andaba bien. Al levantarse, miró una sombra en la oscuridad donde estaba la camita de su hijo. Aquella sombra escuchó que se había levantado, entonces salió por la ventana, pero miró que lo hizo volando. Corrió hacia su hijo, que no dejaba de llorar, y notó que de entre el pañal escurría un hilillo de sangre. Se lo quitó viendo que tenía 2 orificios por donde le salía la sangre.
parecían mordidas de serpiente. Fue a su cama para decírselo a Malvina, pero ésta no estaba. La verdad le había caído como un balde de agua. Empezó a atar cabos, recordando desde que llegó a que le hiciera el mueble, interesándose por su hijo, y descubrió que era la bruja. Como no había podido entrar en las noches convertida en pájaro, lo hizo en forma de mujer, simulando que se había enamorado de él. Sintió miedo, sabía que tenía 2 hermanas y por lo visto eran brujas muy poderosas. Se estaban chupando a su hijo y si no hacía algo, a él también lo iban a desaparecer. Con desesperación, buscó por toda la casa. No sabía qué buscaba, pero debía encontrar algo que le indicara cómo hacía para convertirse en animal. Y debía ser pronto, antes de que regresara. Al fin de mover todo, bajo la cama del niño encontró algo que le pareció muy descabellado. Ahí estaban escondidas las piernas de Malvina, enrolladas en plástico. Tenían embarrada una sustancia que parecía ser aceite de resina. Las tomó y les roció agua bendita y sal. Luego las arrojó al fuego de su chimenea, empezando a quemarse rápidamente. Sabía que la sal era mortal para ellas si se aplicaba de forma correcta. Tenía una escopeta 12, tomó varios cartuchos, los abrió, sacó las postas y los llenó de sal de grano, bañada con agua bendita y trozos de ajo. Después puso a Lalito en su cama y esperó pacientemente a la bruja, escondido, apuntando con su arma directo a la ventana. Rato después, escuchó el aleteo de un ave grande junto con el canto parecido al de un búho. Luego, vio que una horrenda lechuza con cara de anciana se paró en el borde de la ventana. Entró volando buscando sus piernas donde las había dejado, y al no encontrarlas, emitió un horrendo chillido. En eso escuchó la voz de Melesio, diciéndole que sus piernas ya eran cenizas, haciéndole 3 disparos. Los impactos de la sal hicieron volar plumas de su cuerpo y cayó al piso emitiendo gritos de dolor. La sal curada hacía arder su cuerpo como si fueran brasas ardientes. Después murió y se convirtió en Malvina, con el rostro de anciana y sin piernas. Nunca imaginó vivir algo tan escalofriante. Su mujer se quitaba las piernas para convertirse en animales. A los días llegaron 2 mujeres preguntando por ella. Decían ser sus hermanas. Melesio las estaba esperando preparado y les contestó que ya no la buscaran, la había matado. Sabía cómo hacerlo y lo mismo iba a hacer con ellas si no se largaban lejos. Las brujas, con un rictus de miedo en sus rostros, desaparecieron y ya no se perdieron más niños. Todo gracias a un padre que defendió valeroso la vida de su hijo.